Muy bien, ahora vamos a ir haciendo las diferentes cosas que indica aquí, ejercicios para hacer en clase. Bien, lo primero, tratar la excepción de formato incorrecto. Vamos a ver esto qué es. Imaginemos por un momento que le doy aquí, dice, nombre de la compañía, Iberia. Escribe la velocidad. Imaginemos que me equivoco y la velocidad, en vez de escribir un número, me equivoco y escribo R123. Entonces, le doy y vemos qué pasa. Efectivamente se produce un error. ¿Por qué? Porque está intentando convertir en un número double, en un real, una cosa que no puede convertirse, que es R123. Esto es un error de formato. Y el programa se queda colgado. Esto hay que evitarlo. Esto puede pasar siempre que haga una conversión, en este caso, una conversión a un número real, también podría haber pasado aquí al introducir las coordenadas, porque si en lugar de entrar un número entero, pues entró una palabra, pues también hubiera petado, ¿no? Bien, ¿cómo nos protegemos contra esos errores? Bueno, pues lo que vamos a hacer, el mecanismo es el mecanismo de las excepciones. Una vez tengo ya escrito mi programa, lo que voy a hacer es poner try y una llave, y al final voy a cerrar la llave. Con esto lo que estoy diciendo es, intenta hacer todas estas operaciones, y si durante ese proceso se produce un error del tipo, una excepción del tipo format exception, que es justamente lo que nos ha pasado, entonces te voy a decir aquí lo que quiero que hagas. Y lo que quiero que hagas simplemente es error en el formato de los datos. Quiero que me escriba un mensaje que me indique que ha habido un error en el formato de los datos, ¿no? Por tanto, este es el mecanismo. Si yo quiero detectar ese tipo de excepciones, pongo un try, abro llave y cierro al final del proceso, y si durante este proceso se produce esa excepción, el computador saltará aquí y hará lo que yo haya puesto aquí, en este caso escribir un mensaje. Vamos a comprobarlo. Escribe el nombre de la compañía, Iberia, y ahora me equivoco, pongo R tal, y ahora, ¿qué ha pasado? No hemos visto el mensaje, claro, porque lo ha escrito, pero se ha cerrado la pantalla. Tengo que poner un console readline para que se quede aquí esperando a que introduzca cualquier cosa y así poder ver el mensaje que escribe en la pantalla. Iberia. Escribe la velocidad R123, pues ahí lo tengo, error en el formato de los datos. Muy bien, este programa diremos que es más robusto porque no se ha quedado colgado, ha sido capaz de detectar el error y parar de manera suave, sin petar. Bien, pues esto ya está, esto ya está. Ahora, hacer una función para leer los datos de un vuelo. Los datos del vuelo los lee el programa principal, pero yo podría hacer aquí una función que lea los datos de un vuelo de la consola. La función va a ser static leer plan de consola. Es una función que va a retornar un fly plan. Recordad que una función es un código que retorna un resultado. En este caso, la función distancia retorna un número real, pero podríamos tener una función que retornase un número entero o un string o lo que yo quiera. En este caso va a retornar un fly plan. Esto también es posible. ¿Y qué fly plan va a retornar? Pues el fly plan que construya con los datos leídos de consola. Pues fijaros lo que voy a hacer. Voy a coger todo lo que hace el programa principal para leer los datos de un fly plan de la consola y lo voy a poner aquí, en esta función. Esta función lo que hace es crea un plan de vuelo vacío que le llama A, le podría llamar como fuese, le pregunta al usuario los datos, la compañía, la velocidad, coordenadas, origen. Esto no cambia para nada y cuando ya ha construido el plan de vuelo lo retorna como resultado de la función. Recordad que cualquier función, como por ejemplo la distancia, tiene que acabar con un return, donde indicamos qué resultado tiene que retornar. En este caso, el resultado es el plan de vuelo que acabo de construir y lo retorno. Bien, si hago esto, ahora fijaros que yo lo que puedo hacer es eliminar todo esto y decir, muy bien, quiero un plan de vuelo A que será el resultado de llamar a la función leer
de consola. Esa función, como hemos dicho, esta función lo que hace es crear un plan vacío, lo llena y lo retorna. Bueno, pues recojo el plan y lo guardo en A. De manera que ya tengo el plan leído y ya lo puedo escribir en consola. Aquí el plan de vuelo es A y aquí también se llama A, pero podría llamarlo como me diera la gana. Aquí podría ser A, le puedo llamar plan. Eso no es problema. Claro, si aquí esto se llama A plan, este tiene que ser plan, este tiene que ser plan, 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 plan y plan. Y por supuesto return plan. Muy bien. Pues ya tengo una función que me lee los datos, me crea un plan de vuelo con los datos que recibe de consola. Y ahora si yo ejecuto esto, pues Iberia ahora mismo está ejecutando la función de leer de la que acabo de hacer. De Iberia, escribe la velocidad 100, las coordenadas 00, 900, 900 y 5 minutos y aquí esto funciona perfectamente. Fijaros que de esta manera el programa principal queda más organizado porque aquí he simplificado el código que lo he puesto aquí. Bien, esto ya está. Ahora voy a hacer una pequeña modificación para que no se pase del destino al modificar, al mover el vuelo. Es un pequeño arreglo que voy a hacer. Fijaros que cuando yo muevo el vuelo, calculo la distancia y avanzo la posición del vuelo tanto espacio como indique, pero no estoy comprobando en absoluto que me esté pasando me esté pasando del destino. Puede ser que me esté pasando del destino. Entonces, ¿eso cómo lo voy a arreglar? Bueno, pues lo que voy a hacer aquí es comprobar que no me paso. ¿Cómo voy a saber si me paso? Porque si la distancia que me voy a mover es mayor que la distancia que me separa del destino, pues entonces me voy a pasar. Bien, ¿cuál es la distancia que me separa del destino? Voy a calcularla. Distancia que falta. ¿Cómo calcular esa distancia? Pues es la distancia que falta de hecho es justamente h, es la distancia que hay entre la posición en la que estoy y x y la distancia y el punto de destino, que es fx, fy. Por tanto, de hecho no lo necesito esto. Lo que tengo que hacer es, si h es mayor, la distancia que falta es más pequeña que la distancia que me voy a mover, en ese caso me paso. Y entonces, ¿cuál va a ser la posición nueva del vuelo? Pues la posición nueva del vuelo va a ser la posición final, porque no quiero pasarme. La posición final. Es decir, si la distancia que me voy a mover es mayor que la distancia que me separa del punto final, pues entonces me voy al punto final. Y solo en el caso de que no sea así, entonces hago estos cálculos que tenía previsto, ¿vale? Por tanto, ahora ya sí que lo que ocurrirá si me paso, pues es que no me paso, me quedo en el punto final. Bien, ya tenemos hecho también esta modificación. Ahora, hacer un programa principal que lea los datos de dos vuelos, una distancia de seguridad, y en el bucle detecte cuando están más cerca de una distancia. Esto es lo que hemos hecho en clase. Vamos a ver, leo los datos de dos vuelos. Fijaros qué fácil es ahora, porque lo único que tengo que hacer es b igual a leer de consola el segundo vuelo. Voy a escribir también los datos del segundo vuelo.
y ahora aquí voy a leer no solamente un tiempo